Buenas noches. Personalmente, interesante para hoy martes que nos visite el presidente del MODA, el doctor Emilio Rivas. Con él vamos a sostener una conversación muy interesante con todo el trabajo que ha hecho ese partido y las perspectivas que hay para las elecciones 2015 el próximo domingo, en apenas segundos, con el doctor Emilio Rivas. Esta noche con el presidente del MODA, el doctor Emilio Rivas. Mi querido amigo, muy buenas doctor, noches, muy buenas feliz noches. de tenerle. Gracias, muchas gracias. Doctor, teníamos alrededor de unos 2 meses y algo que usted me venía por Sí, aquí. así es. Nos imaginamos que el exceso de trabajo le impedía que viniera aquí, ¿verdad? Así es, Mayovane. Mucho trabajo, haciendo lo que tenemos que hacer y lo que estamos acostumbrados a hacer. Y ahora con mayor entusiasmo, con mayor entrega, porque el partido ha ido creciendo, ha ido avanzando, y eso esperamos que se refleje el domingo, si Dios quiere, con el poder de Dios, en el sentido de que esperamos que el partido siga en ascenso como lo ha hecho desde nuestros inicios en el año 2008. El partido, posteriormente a su inauguración, ha venido creciendo. Así es. Sostenidamente. Sostenidamente. Es un partido que la sociedad sabe que iniciamos en la casilla 24 en el año 2008, con apenas 5 meses de haber sido reconocido por la Junta Central Electoral. Y ya en el año 2012, a 4 años y 5 meses, el 20 de mayo del año 2012, ya el partido se convierte en la 4ª fuerza política de la preferencia del electorado en nuestro país. Trascendental eso, doctor. Así es, bajo mucho sacrificio, bajo mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sobre todo, Mayovane, bajo el orden, el respeto y la disciplina, que es lo que nos caracteriza a nosotros, no solamente en la actividad y el ejercicio de la política, sino en todos los ámbitos de la vida. Doctor, cuando un partido va en crecimiento todos los días, sabemos que usted se caracteriza por el exceso de trabajo. ¿Eso inspira más a los hombres y mujeres de MODA a emplearse más a fondo específicamente para este domingo 15? Necesariamente porque los trabajos en materia electoral se triplican, se cuatriplican, y quién sabe si se podrían quintuplicar. Y realmente las simpatías de la militancia de nuestra organización ha crecido de manera vertiginosa del año 2012 a este año, 2016. Necesariamente en la misma proporción ha ido creciendo en lo que es la parte dirigencial de nuestra organización política, pero con mayor militancia, pues mayor trabajo en cada uno de los rincones de la República Dominicana, en los campos y en el exterior, donde residen gran cantidad de dominicanas y dominicanos. El partido MODA ha tenido un crecimiento significativo que esperamos con el poder de Dios pueda reflejarse esa simpatía y esa aceptación con un candidato a la presidencia como el señor presidente de la República, con la simpatía y la aceptación que tiene el presidente de la República, y que a través de nuestro partido muchas dominicanas y dominicanos han decidido formar parte de esta organización y desde aquí
darle el apoyo para que el señor presidente de la República pueda continuar con la magnífica e histórica obra de gobierno que ha venido desarrollando. Doctor, Moda tiene representación en todo el territorio nacional. Así es, en todos los distritos municipales, en todos los municipios, circunscripciones, donde existen circunscripciones, como es el caso de aquí, del Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo, en el municipio de Santo Domingo Oeste, en Santiago, que son los 3 municipios. En este caso el Distrito Nacional es un municipio y al mismo tiempo es una provincia, pero el Partido Moda tiene una dirección política en cada una de estas demarcaciones geográficas de todo el territorio nacional. Por ejemplo, eso que está ahí, doctor, esas imágenes, la campaña juvenil, ¿cuándo fue eso, doctor? ¿Eso fue reciente o a mitad No, eso realmente, esa parte ahí... Ahí está el caballo. Perfecto, sí. Ahí no estábamos nosotros, ahí estaba el maestro Johnny Ventura, en ese momento como jefe de campaña de nuestra organización. Esa fue una cantidad de jóvenes que decidieron pasar a formar parte del Partido Moda. Ok, pero siguieron más movimientos reconociéndose en el Moda, ¿verdad? Oh, claro, claro. El Partido Moda diariamente en toda la geografía nacional pues viene juramentando a organizaciones populares, organizaciones de diferentes estratos de la sociedad dominicana que han decidido pasar a apoyar a nuestra organización política, aparte de gran cantidad de personas que vienen de otras organizaciones políticas que han decidido venir a formar parte de nuestra organización. Esas imágenes en un recorrido del presidente de la República, donde ustedes hacen acto de presencia, que es la circunscripción más grande, en la 3. Así es, así es. Ahí puede verse realmente la cantidad de miembros y dirigentes del partido conglomerado ahí en esos ahí están en el Club Mirabal. Ahí. Así es. Ahí tampoco estuvimos nosotros y estuvo la dirección del Partido Moda y el maestro Johnny Ventura en esa juramentación. Eso es en Santiago, mano a mano. Eso es en Santiago. Ok, pero es muy fuerte Santiago, doctor. Bueno, vamos a contar los votos el día 15 en cada una de las localidades del país y podrán darse cuenta realmente de lo que ha sido capaz el Partido Moda de ¿Esa es la casilla del partido? ¿Doctor? Esa es la casilla del número 4. Esa es la casilla del partido. Es sencillo. La casilla, ¿verdad? Número 4. Sí, tan sencillo. Sí. Nada más hay que contar 1, 2, 3 y en la 4 ya tu marca. La Junta dice que facilito, así facilito ponerlo ahí. Doctor, cuando la proclamación del presidente y candidato del PLD estuvo en Moda, pero me llamó mucho la atención las declaraciones y lo alegre que se sentía el presidente con estar contando con Moda, que tenemos precisamente las declaraciones, a ver si el señor director la pone, porque me llamó mucho la atención el entusiasmo del presidente de la República para con Moda. Así es, así es. Él se sintió muy emocionado, muy satisfecho de aquella proclamación que le hiciéramos ya como nuestro candidato oficial a la presidencia de nuestro partido Moda. Él recompensó mucho con Moda, doctor. Yo pienso que sí, yo pienso que el partido Moda ha traído la posibilidad de que muchas personas que no le están apoyando en otras organizaciones políticas, pues a través de Moda han llegado a dar el apoyo y el respaldo a sus aspiraciones, que definitivamente lo que estamos esperando, Mayované, el próximo domingo es para ver con qué porcentaje va a ganar el presidente de la República el domingo próximo, las elecciones, porque ya no se habla de que si hay o no hay, o que si se va en la primera vuelta, ya de eso no se habla. Lo que estamos esperando es que el presidente Danilo Medina implante un nuevo récord en el sistema político y democrático de la nación dominicana, ganando con el más alto porcentaje que haya ganado presidente alguno en nuestro país. Moda tiene aspirante a las diputaciones en cuántas regiones.
Bueno, a diputaciones tenemos realmente 2 diputaciones. Una en Santiago, la 1, y otra aquí en Santo Domingo, la circunscripción 6. Con Sí. muchas posibilidades. No, seguro que con el poder de Dios el Partido Moda continuará con representación tanto en el Congreso como en los municipios, con las candidaturas a alcalde que tenemos y una cantidad considerable en los diferentes municipios del país de candidatos a regidores. Que tiene regidores ahora. Actualmente, claro, el Partido Moda actualmente tiene alrededor de 30 regidores. ¿30 regidores? Actualmente. No sabía y eso. Y vamos ¿no? a tener, vamos a ampliar nuestra matrícula. Aquí está la proclamación que se le hizo al presidente por la vía de Moda. Así es. Iniciar estas palabras agradeciendo al doctor Emilio Rivas y la dirección política de Moda el apoyo que nos brindan en esta mañana al proclamar nuestra candidatura a la presidencia de la República. Hace tiempo que andaba detrás de Moda. No crean que no hice los esfuerzos en el año 2002. Lo cortejé muchas veces, pero no lo pude convencer. Pero, como dice la Biblia, las cosas suceden en los tiempos de Dios. Y Dios parece que ha querido que sea ahora que Moda apoye la candidatura presidencial nuestra. Por eso agradezco también a Dios la oportunidad que nos da que podamos marchar juntos. Gracias del alma, compañeras y compañeros de Moda. Yo hace tiempo que estoy observando el crecimiento electoral de Moda. Un partido que se le colocó en el lugar 24 cuando fue proclamado como organización legítima y legal por la Junta Central Electoral. En su primer proceso electoral pasó al lugar número 10 y en el tercero ya está en el 4. Tenemos que cuidarnos porque nos pueden sacar a nosotros también. Doctor, el presidente dice que estuvo detrás de usted desde 2002 y que no podía convencerlo. Ahora lo convenció. ¿Cómo el presidente y cómo usted se dejó llegar a convencer del presidente de la República? Porque usted es muy cauteloso, muy prudente. ¿Cómo usted se deja convencer del presidente y por qué? Sencillo, Mayované. Yo pienso que lo que nos convenció a nosotros es la obra de gobierno que viene desarrollando el presidente Medina. Y nosotros no podíamos quedarnos en una obra de gobierno como la que ha venido desarrollando el presidente Danilo Medina, desechar la posibilidad de nosotros colaborar y contribuir para que el presidente Medina continúe dirigiendo los destinos de nuestro país. Nosotros valoramos y reconocemos que la obra de gobierno del señor presidente, lo que ha hecho en diferentes ámbitos en el sentido de la revolución educativa, las construcciones de viviendas, lo que tiene que ver con las carreteras, con lo que es los préstamos a pequeños y a medianos comerciantes a través de banca solidaria, lo que tiene que ver con lo que es las estancias infantiles, con lo que es la visita sorpresas, que
que ha llevado tantas soluciones a diferentes comunidades del país, resolviéndoles dificultades y necesidades que padecían por décadas. Y que gracias a esa parte generosa, humana, sensible del señor presidente de la República, nosotros que vivimos en un gran tiempo en esa localidad donde nacimos, muy distante de aquí, de la ciudad capital, y hemos podido estar en cada una de esas comunidades donde han sido ayudadas esas asociaciones y que hoy por hoy pues lucen y realmente están en otras condiciones de vida, ganándose el pan de cada día. Y no solamente eso, Mayované, sino lo que ha generado esto, porque esto realmente ha generado muchos empleos en cada una de esas comunidades donde el señor presidente ha ido y ha dado la mano amiga, humana, que él ha podido desarrollar en esta gestión de gobierno. Entonces nosotros que nos identificamos tanto con nuestro país, con nuestras hermanas y hermanos dominicanos, y muy especialmente con los que menos pueden en nuestro país, pues nosotros no podemos ser ajenos ni pasar desapercibido y no atender de que realmente el presidente Medina ha hecho una obra de gobierno nunca visto en nuestro país. Y realmente lo que nos convenció a nosotros no fue las palabras del señor presidente de la República, sino la obra de gobierno que ha venido desarrollando, y por ende todo el país y el mundo sabe de las simpatías que goza el señor presidente de la República, de la aceptación de su candidatura por la popularidad que ha significado esa obra que ha venido desarrollando. Y el Partido Moda es una institución política que no es irracional y que nuestros dirigentes y miembros están debidamente formados. Y teníamos necesariamente que reconocer que el Partido Moda debía apoyar para que el presidente Medina nos gobierne por 4 años más y vaya dándole el tiempo posible para que esa obra que viene desarrollando pues se prolongue y realmente la República Dominicana se produzcan los cambios y las transformaciones que ha generado esta obra que ha desarrollado el presidente Medina. El presidente de la República, doctor, lo posiciona a usted en una institución de incalculables responsabilidades para los dominicanos, carente de muchas cosas. Así es. Y decía él en estos días que él le va a poner más énfasis a la titulación de aquella gente no pudiente que pueden tomar un crédito y que tienen tierra, tienen casa sin título, y que él le va a poner más énfasis a eso, que le interesa muchísimo. Y nos imaginamos que usted en la institución donde está, bienes nacionales, que se corresponde Así es. a eso que quiere el presidente, esos deseos para ayudar a los desposeídos. ¿Usted tiene algún programa con eso? Oh, sí, nosotros somos miembros de la Comisión Nacional de Titulación, como la sociedad dominicana y tú de manera particular, Mayované, conoce de que la Dirección General de Bienes Nacionales es la entidad que tiene que ver con lo que es la guarda y la vigilancia de los bienes muebles e inmuebles del Estado Dominicano. Pues necesariamente Bienes Nacionales es miembro de la Comisión Nacional de Titulación. Y desde que llegamos allí a la institución hemos estado enmarcados en lo que es la parte tecnológica que las dominicanas y dominicanos que demanden de los servicios de bienes nacionales pues puedan tener en sus manos una respuesta con eficiencia y rápida cada vez que la soliciten, porque nosotros hemos entendido que la parte tecnológica ajustada
a los nuevos tiempos, pues tiene que estar allí en bienes nacionales para que cada quien que requiera de los servicios que brinda la institución pueda tener su respuesta en corto tiempo y de manera correcta. Y también estamos trabajando en lo que es el marco jurídico de la institución, porque tenemos una ley que data del año 48 del siglo pasado, y el marco jurídico ya está en su fase final, y con el poder de Dios vamos a tener un marco jurídico ya renovado para que la institución pues pueda seguir avanzando y desarrollando y brindando los servicios que espera la sociedad dominicana de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, y como miembros que somos de esa Comisión Nacional de Titulación, inmediatamente transcurran las elecciones, pues tenemos varias jornadas preparadas, tanto de aquí, de la provincia de Santo Domingo, del Distrito Nacional y de otras provincias, para la entrega de certificados de título de propiedad a los beneficiarios de las viviendas que a través de bienes nacionales fueron saldadas y que por décadas han estado esperando el sueño de tener el título en sus manos. Por la voluntad del señor Presidente de la República, la Dirección de Bienes Nacionales pues comenzará a través de la Comisión Nacional de Titulación a hacer jornada de entregas de títulos en diferentes sectores de aquí, del Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo y de otras ciudades de todo el territorio nacional con el poder de Dios. ¿Ya en su gestión se han realizado algunas entregas de títulos? Bueno, donde nosotros formamos parte, pero bienes nacionales como bienes nacionales comenzará a entregar títulos con el poder de Dios en diferentes sectores. La tenemos lista, pero por el asunto del proceso electoral, el presidente de la República prefirió que detuviera, no politizarlo. No politizar esta parte, porque ahora la llamada oposición, todo lo que se hace en beneficio de los que menos pueden en nuestro país, pues lamentablemente ellos lo acusan de campaña política, y por eso realmente el bajo porcentaje de la llamada oposición, porque todo lo que se critica es lo que la población está esperando que se haga. Pero el presidente, para complacerle, prefirió que pase el domingo 15 ya, que pase el proceso electoral, para de inmediato comenzar a agendar los procesos de entrega de estos certificados de título, y así contribuir para que esas personas que han soñado tener ese título de propiedad pues puedan poseerlo y puedan tener acceso a lo que es el crédito público y crédito privado al costo de mercado, no al costo que año tras año han tenido cuando se le ofrece cualquier tipo de necesidad, tener que tomar dinero prestado. Y yo pienso que esto le permite emprender nuevos negocios, generarse sus propios empleos, generar empleos a sus familias, a sus amigos, y con esto pues definitivamente cada día se va a ir dinamizando la economía, y es un interés del señor Presidente de la República de que tanta gente que necesita poder colaborar y contribuir y ayudarse, pues puedan generar sus propios empleos y generar empleos también a sus dependientes, a sus amigos y a otras personas, para que así la economía pueda ir creciendo en la medida que va creciendo e ir contrarrestando la desigualdad social que existe actualmente en nuestro país. Doctor, vi hace apenas 2 semanas que la institución hizo una licitación. Así es. Y vi en la prensa, medios escritos y públicos, cómo se realizó y la conclusión de esto. Sí, ya después de nuestra llegada ya van 2 subastas que hacemos, y ya estamos preparando la otra para mediados del mes que entra, con el poder de Dios,
porque le hemos querido dar salida a los diferentes descargos que habían hecho las diferentes instituciones públicas a través del organismo que está en capacidad para eso, que es la Dirección de Bienes Nacionales. Y hemos hecho Continuamos con el presidente de Moda, el doctor Emilio Rivas. Doctor, la perspectiva que ustedes tienen planificadas y programadas para el domingo 15, como decía el presidente,